coordinar y por ejecutar esta importante teleconferencia sobre la empresa y la sociedad y qué nos espera del COVID y del SARS-CoV-2. Realmente nos sentimos muy halagados y orgullosos de tener la presencia del padre Ugalde, quien ha venido liderando una opinión muy importante de la sociedad civil y del sector educativo en torno a toda la crisis que vive el país. Y también nos sentimos muy halagados de la presencia de Marcel Antonorsi. No muchos saben que Marcel Antonorsi y yo somos amigos desde niños, es decir, desde el siglo pasado, y hemos trabajado duramente en todo lo que significó el desarrollo de la educación privada, el desarrollo de la libertad de la educación, libertad de enseñanza. Él tomó la senda de la sociología. Lo importante es que estamos hoy todos reunidos y todos vamos a emprender una meditación, una reflexión muy importante, porque el COVID como enfermedad y el SARS-CoV-2 como coronavirus no se van a ir sin dejarnos alguna marca. Una marca que puede ser realmente positiva, pero que significa para nosotros un reto. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy y muchísimas gracias a Sofía como coordinadora y patrocinadora oficial de este evento. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus palabras y por lo que me corresponde. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted porque los invitados que tenemos el día de hoy sobresalen y su trayectoria, bueno, es ampliamente conocida por todos. De todas formas, creo que es importante comenzar también, bueno, fijando un poco la posición, la intención de este evento. En cuanto a la dinámica, para que los participantes estén al tanto en la medida que se van incorporando, comenzaremos entonces con el doctor Marcel Antonorsi, seguiremos con el padre Luis Ugalde y al final contaremos con un ciclo de preguntas y respuestas para que, bueno, tengamos un poco esa retroalimentación y podamos entonces obtener o captar toda la información que los participantes nos han dispuesto el día de hoy, información súper valiosa que estoy segura va a ser de gran utilidad para toda la comunidad universitaria, no solamente para los estudiantes, sino para todos los allegados a la universidad y para todas las personas que hacen vida tanto en Maracaibo como en el país y para cualquier persona que se interese un poco por la realidad que hoy estamos viviendo. Entonces, formalmente vamos a dar inicio al evento. Como primer ponente tenemos entonces al doctor Marcel Antonorsi. El doctor Marcel Antonorsi es consultor gerencial de estrategia, organización y gerencia. Además es un profesor invitado de IESA, facilitador, escritor y dibujante. Podemos entonces dar inicio, doctor Marcel, si es tan amable. Sí, como no, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a Jesús Esparza por su invitación. Nos une efectivamente una amistad desde cuando teníamos 16 años, que lo mismo es una amistad que me une con Luis Ugalde también de esa época, de la época de bachillerato. O sea que estamos aquí entre amigos que tenemos bastante trayectoria. Yo voy a utilizar unas láminas, las voy a proyectar para darle una cierta estructura a lo que voy a presentar. Y hemos titulado esta parte que me toca a mí, Empresas que nos esperan. Aquí está el mensaje principal de lo que va a ser mi presentación, que es que para las empresas venezolanas el futuro cercano y un poquito más lejano parece ser muy difícil. Realmente muy difícil y es necesario prepararse para esas dificultades, para sortearlas, y por eso la palabra prepararse está allí subrayada. Cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de todo tipo de empresas, y aquí vamos a hacer una generalización y, bueno, hay situaciones muy distintas entre un tipo de empresas y otro, pero aquí vamos a tener en cuenta desde las empresas informales, micro, pequeñas, medianas, grandes y en los distintos sectores, aunque cada sector
se comporta de manera un poco distinta y también eso ocurre en las regiones que también pueden tener comportamientos distintos. Pero vamos a hacer una reflexión general, después quizás podamos precisar algo. ¿Qué pasa? Mira, yo tengo anotado ya algunas palabras, pero quisiera comentar previamente que desde hace unos años se viene utilizando un acrónimo que es con las letras VUCA, V-U-C-A, por el significado en inglés que es volatilidad, uncertainty, que es la U, incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Adaptando eso a nuestra situación, creo que tenemos que anotar incertidumbre en un primerísimo lugar. De verdad que no, es muy difícil prever. Tenemos certidumbre cuando sabemos lo que va a pasar, ese no es el caso de nuestra Venezuela. Tenemos probabilidad de que ocurra algo. En Venezuela es muy difícil estimar las probabilidades de algún escenario. Y tenemos situaciones de incertidumbre cuando no sabemos lo que va a pasar. Y eso es lo que nos está ocurriendo en Venezuela. No sabemos lo que va a pasar. Volatilidad. Oye, hoy es una cosa, mañana es otra. Si nos adaptamos a una situación, dentro de poco tiempo tenemos que readaptarnos porque las cosas cambian con mucha volatilidad. La tercera palabra que tengo anotado ahí es espera. Estamos esperando. Y cuando comenzó la cuarentena, oye, estábamos esperando que a lo mejor eso durara un mes y ahora estamos esperando que dure 3 meses y ahora estamos esperando que dure mínimo hasta diciembre y ahora estamos esperando que dure hasta el año que viene. Esa espera, como dice alguna expresión por ahí, la espera desespera. Estamos perplejos. Todo esto nos produce una perplejidad, una confusión, una situación de sorpresa negativa que puede conducir a muchos a la parálisis, lo cual no debería ser, porque si nos paralizamos, pues no vamos a poder enfrentar las situaciones y no vamos a poder hacer nada positivo. ¿Cuál es la situación general de lo que nos está ocurriendo en Venezuela? La primera afirmación que tengo allí es que la economía venezolana está por el suelo. Esa es una expresión muy dura, pero probablemente sea necesario, oye, agudizarla y ponerla peor. La pandemia, que creíamos que iba a ser relativamente corta, parece que va a durar y cada vez parece que va a durar más. A todas estas hay cosas que vienen ocurriendo independientemente de la evolución de la economía venezolana y la pandemia, que es la revolución digital. Las posibilidades de teletrabajo, robótica, inteligencia artificial, etcétera, que está ahí en un trasfondo y que va produciendo cambios en la economía mundial, también en la economía venezolana, y que es algo que está allí presente y que no destaca porque los problemas de la economía y de la pandemia son tan graves que no nos permiten ver lo que está ocurriendo en esta materia digital. Y esto que se ha llamado una nueva normalidad, no podemos prever cómo va a ser. ¿Cómo será esa nueva normalidad? De verdad que en la situación de incertidumbre en la que estamos, no es posible prever las características que vaya a tener esa nueva normalidad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Todas las empresas están muy golpeadas. Cuando digo todas, y lo estoy subrayando allí, es que todas las empresas están muy golpeadas. Las pequeñas, las medianas, las grandes, todas las empresas están en situaciones muy complejas. Los mercados ciertamente se han reducido y han cambiado. Los mercados se han reducido, nosotros vemos que los comercios, por ejemplo, tienen pocos clientes. En estos días estuve en una clínica y en el piso 5 de la clínica el único paciente era yo, cuando normalmente uno veía otro tipo de situaciones. Y los mercados también han cambiado. Si antes había mercados para cierto tipo de productos y servicios,
esos productos y servicios que ya no son posibles en la situación de cuarentena han cambiado. Ciertamente también muchas empresas han cerrado. Basta que uno circule por las calles, al menos aquí en Caracas uno circula y uno lo que ve son negocios cerrados, negocios cerrados, negocios cerrados. Si uno va a un centro comercial se consiguen negocios cerrados. Es un indicador visual no estadístico de que la situación realmente es muy dura. Y ciertamente algunas empresas se han podido adaptar. Algunas empresas han tenido adaptaciones menores, por ejemplo, algún restaurante que antes recibía clientes, ahora hace reparto a domicilio. Otras empresas han podido adaptarse de maneras semejantes. Y algunas ciertamente han podido aprovechar oportunidades. Nosotros vemos, por ejemplo, los bodegones que han surgido en esta situación de crisis, probablemente están aprovechando una oportunidad, aunque no sabemos hasta cuándo esa situación va a ser posible. Las consecuencias entonces son muy duras, muy difíciles, muy difíciles para las empresas. ¿Qué hacer? Porque esto es lo que nos interesa. Sabemos que la situación es difícil, que va a seguir siendo difícil, que probablemente sea peor y no tenemos una idea clara con esa incertidumbre que nos caracteriza la situación, cuál pueda ser el resultado. Pero ciertamente no cabe ser optimista. Ser optimista es ser un poco ingenuo. Yo preferiría ser optimista, pero creo que ser optimista no nos ayuda a entender la gravedad de la situación y de las perspectivas futuras cercanas. ¿Qué hacer? En primer lugar, las empresas requieren una gerencia lúcida e inteligente. Lúcida que entienda lo que está pasando, inteligente que comprenda lo que está pasando y sea capaz de emitir respuestas adaptativas interesantes. También es necesario tener conciencia de la dificultad. Si las empresas normalmente tienen que resolver dificultades de diversa índole, de aprovisionamiento, de venta, de almacenamiento, de suministro de sus servicios, de venta de sus productos, ahora las dificultades son ciertamente mucho mayores. Y es necesario prepararse, esta palabra es clave, para un escenario que va a ser muy difícil, que aunque no podamos prever sus características exactas, sí podemos imaginar con un alto grado de razonabilidad que va a ser muy difícil, mucho más difícil de lo que ha sido hasta ahora. Por el coronavirus y por la situación de la economía venezolana, que cuando se conjugan nos dan una situación ciertamente muy difícil. ¿Qué hacer? Y con esto ya vamos llegando al final, pero en este punto quiero hacer énfasis porque es el aspecto positivo. Un punto posible es la retirada en orden. Si una empresa llega a la conclusión de que no es viable ahora y menos lo será en el futuro, tiene que retirarse en orden. Cerrar una empresa en orden es más difícil que abrir una empresa. Para cerrar una empresa en orden hay que pagarle a los proveedores, hay que resolver la situación con los empleados, hay que ordenar todo para que esa retirada sea en orden. Otra cosa que pueden hacer algunos cuando eso sea lo que quepa, encogerse y esperar. Hay empresas que se han encogido, que si tenían un cierto número de empleados ahora tienen menos, que si ocupaban una cantidad de metros cuadrados ahora tienen menos. Encogerse es un arte, el arte del encogimiento para después poder crecer si las circunstancias lo permiten. Y esperar. Esperar si lo permite la situación financiera de la empresa, porque una espera muy larga, con costos y con pocas ventas, pues puede llevar la empresa a la quiebra.
Y el tercer punto que estoy anotando ahí es anticiparse creativamente, pero es anticiparte un poco de aquello como vaya viniendo, vamos viendo, pero pensando que la situación va a ser muy mala y que debemos tener creatividad dentro de esas condiciones. Abajo tengo varias expresiones. Una es aprender y desaprender. Tenemos que aprender de estas circunstancias difíciles. Tenemos que desaprender prácticas que ya no son posibles y tenemos, por supuesto, que aprender a comportarnos como empresas de una manera distinta para una situación difícil. La palabra flexibilidad es clave. Flexibilidad para adaptarse, flexibilidad para encogerse, flexibilidad para dar respuestas y resiliencia, que es la capacidad para recuperarse de situaciones adversas. Esa resiliencia que muchos hemos tenido que manifestar, de recuperarnos de estas situaciones tan difíciles, las empresas también van a tener que evidenciarla, esa capacidad de recuperación en situaciones difíciles, porque situaciones difíciles han vivido las empresas y van a continuar viviendo las empresas. Creatividad e innovación. El hecho de que haya dificultades no quiere decir que uno se paralice, como se planteaba por allá en una de las láminas iniciales. Debemos tener creatividad, inventar, ver otras posibilidades, no meternos dentro de un tubo. Como decía un amigo mío, utilizando esa expresión de salirse de la caja, hay que salirse de la caja. Tenemos que dejar las anteojeras y ver otras cosas, o inclusive hasta botar la caja, porque la situación que viene es la que estamos viviendo y la que vamos a continuar viviendo es una situación inédita que requiere creatividad. Pero no basta con inventar, no basta con la creatividad, con la tormenta de ideas, es necesario la innovación, las que se revelen como prácticas más interesantes en estas situaciones difíciles. Las empresas deben transformarlas en innovaciones, en cambios que puedan dar respuestas convenientes a la situación. Y también buscar y producir oportunidades. ¿Y cómo es esto? Sí, efectivamente, aún en las situaciones difíciles se pueden ver oportunidades. Hay una frase que me gusta mucho citar, es tan ingenua, que dice: está lloviendo, ¿qué hago? ¿Me mojo o vendo paraguas? Y hay muchas personas que en estas situaciones han decidido no mojarse, sino vender paraguas. Y aprovechar, por ejemplo, la situación de cuarentena para ofrecer servicios por Internet. Hemos visto, por ejemplo, médicos que además de sus consultas presenciales que son necesarias, han abierto la práctica de consultas a través de Internet. Entonces, en estas situaciones, donde ciertas cosas se hacen difíciles, puede haber la oportunidad de tener otro tipo de respuesta, o como ha hecho, por ejemplo, un restaurante que queda por aquí por la zona, que ante la imposibilidad de tener a los comensales sentados en sus mesas, pues entonces abrió un servicio de delivery que pareciera ser exitoso. Y por supuesto tenemos que tener, bueno, las oportunidades se buscan, las oportunidades no es cosa de que se presentan. Para buscar y encontrar y producir oportunidades tenemos que estar pendientes y tenemos que tener claros nuestros objetivos para relacionar lo que está ocurriendo y poder aprovechar esas circunstancias de una manera positiva para nuestros objetivos. ¿Se pueden buscar y producir oportunidades? Sí. Dentro de estas circunstancias también. Y las empresas deben buscar nuevos modelos de negocio y modelos de negocio ajustados, como algunos de los que hemos mencionado anteriormente. Como una consideración final, tengo la misma por la cual empezamos. Para las empresas venezolanas el futuro parece ser muy difícil. Voy a recalcar lo de muy difícil, muy difícil. Y para eso es necesario prepararse, como decía, con una gerencia lúcida, con inteligencia, con creatividad y desechando un falso optimismo que no nos ayuda en nada.
Con eso, estimados participantes, bueno, concluyo esta presentación inicial y después podremos conversar, responder algunas preguntas y más que preguntas, ver cuáles son las opiniones y las reacciones que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ok, muchísimas gracias, doctor Marcel. De verdad que estamos honrados con su participación, con todos los aportes que, bueno, está dejando hoy por hoy a los participantes, a todos nosotros que estamos muy ansiosos por saber qué es lo que viene. Sin palabras, realmente muy, muy agradecida en nombre de la universidad también. Y bueno, ahora, antes de llegar a ese ansiado ciclo de preguntas y respuestas, vamos entonces con la participación del padre Luis Ugalde. El padre Luis Ugalde es venezolano nacido en el País Vasco, en España, sacerdote jesuita, licenciado en Filosofía y Letras, en Teología y en Sociología. Es magíster, especialista y doctor en Historia, también ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Academia de Historia. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy, padre. Bueno, adelante y ansiamos escuchar lo que nos tiene para hoy. Buenos días, Sofía, y un saludo muy cordial al rector Jesús Esparza, y por supuesto Marcelo Antonorsi, a todos los participantes, a la comunidad universitaria de la Universidad Rafael Urdaneta. Voy a presentar dos o tres cosas conectando con lo que ha dicho Marcelo Antonorsi. Esa situación dificilísima, yo la defino también en una palabra, es una especie de catástrofe nacional, como suele ocurrir después de una larga guerra, como ocurrió en Alemania. A la caída del nazismo, la derrota fue total y el país quedó pues en cero. Entonces, un país puede quedarse ahí y decir, bueno, a ver quién me da una mano, quién me hace, una especie de agonía sin acabar de morirse y lamentando. Y allá ocurrió exactamente lo contrario. Ocurrió lo que yo quería resaltar aquí, que hay virtudes que solo florecen en la necesidad. Esa frase que la necesidad nos hace virtuosos, no automáticamente, sino que nos pone un reto y nosotros tratamos de encontrar internamente las fuerzas para recrear el país, que es lo que es el reto nuestro entonces. La necesidad nos hace virtuosos. Voy a poner un ejemplo. Todos enseñamos y decimos que los bienes escasos hay que administrarlos con un criterio de escasez para que alcance. Pero si un padre o un presidente de la República predica que, bueno, tienen que ser administradores de bienes escasos, pero dice que los bienes no son escasos, sino superabundantes, que somos el país más rico del mundo, que tenemos la renta asegurada, esa predicación no funciona, porque no tiene la condición que la potencia que es la escasez. Y para no salirnos del país, voy a poner dos ejemplos. Los venezolanos, los 4 o 5 millones de venezolanos que se han visto obligados a irse del país. Usted llega a un país que no es el suyo y, digamos, en principio tiene todo en contra. Porque usted es extranjero y al ser extranjero, de entrada es ciudadano de segunda. Después a lo mejor le reconocerán. No puede apelar al Estado que lo protege porque no es su Estado. No tiene vivienda, es decir,
la lista de los no tiene es inmensa. Y entonces eso le obliga, como el contexto externo es dificultoso, le obliga a entrar adentro y encontrar que la verdadera riqueza no estaba en la renta que tenía el país, el estado dadivoso, la prédica que éramos súper ricos, sino los talentos que usted tiene dentro. La mina principal de Venezuela está en el interior de cada uno. Entonces, esa prédica, que no es nueva, no la inventó Chávez, venía de antes, pero él la llevó al extremo. Somos país riquísimo. Tenemos las mayores riquezas del mundo de petróleo. Y un gobierno lo que tiene que hacer es agarrar y repartir. Y la gente lo que tiene que hacer es poner la mano y ponerse mi franela y vamos a salir de la pobreza a la riqueza sin tener que hacer esfuerzo mayor. Bueno, ahí tenemos el resultado. La riqueza de un país es el talento de la gente. Cuando el año 38 llegaron los judíos a Venezuela, perseguidos, amenazados por el nazismo y que la guerra que iba a empezar, estaban entre la vida y la muerte. Vinieron absolutamente sin nada. Pero lo que nadie les pudo quitar fue su talento, su voluntad de trabajo, su creatividad, que al llegar a una tierra que no era de ellos, con una lengua que no era la de ellos, se sintieron provocados, digamos, y sacaron, y han sido Venezuela ha sido una bendición para ellos, y ellos han sido una gran bendición para Venezuela. Y lo mismo que decimos los judíos, podemos decir de los italianos, de los portugueses, de los españoles que vinieron sin nada, que ni siquiera tenían el nivel de estudios que tenemos en este momento en la mayoría de los venezolanos. Pero no había marcha atrás, no podían regresar al país del cual salían o por persecución política o por una pobreza generalizada. Entonces la necesidad estimuló al máximo la laboriosidad, la administración estricta de bienes escasos, y esto tiene una importancia enorme. Predicar eso al mismo tiempo que se nos dice que somos supermillonarios, pues no funciona. Es como el hijo que está estudiando en París y es un botarate, pero sabe que es hijo de millonario y que el papá le va a mandar los fondos. Bueno, por mucho que le diga que sea austero y que lleve una vida ordenada, no lo va a lograr. Entonces, este es un punto importante que ha cambiado en cada una de las familias venezolanas hoy. De la noche a la mañana hemos sido puestos en esa situación. A mí me conmueve cada vez que me acuerdo de una niñita. Yo llevo 33 años en un barrio muy pobre de Caracas y veo un día una niñita de unos 8 o 9 años que llevaba de la mano a su hermanita de 5 años. Entonces yo le pregunto y ella actuaba como si fuera la mamá de la niña pequeña. Me puse a averiguar y dice, es que los padres se fueron y ellos quedaron con una tía. Entonces la hermanita mayor de 8 o 9 años, pues en la escuela se comporta como si fuera la mamá de la otra y está pendiente de todo. Bueno, esa niña va a desarrollar unas cualidades excepcionales por obligación de la necesidad. Entonces, en lugar de estar llorando, pues se convierte y encuentra que ante la carestía que hay fuera, dentro tiene una verdadera mina de talento humano. Y eso nos pasa también, bueno, las empresas, las universidades, los colegios, todo. Entonces, este es un tema fundamental, convencernos de que nuestra mina está en esos millones de venezolanos, que algunos en estos años realmente tuvieron buen nivel de educación
muchos no lo tuvieron, a pesar de que había oportunidades, pero en este momento no tenemos más remedio que apostar en situaciones dificilísimas, con escuelas medio cerradas. A pesar de eso, vamos a apostar. Y hemos visto a los venezolanos, yo he visto en Madrid, españoles preguntando, ¿y por qué los venezolanos son tan creativos y tienen tanta iniciativa? Yo les dije, por necesidad. Probablemente ese venezolano en Venezuela no hacía lo que está haciendo aquí. Aquí se lanzó y tiene una empresa de pequeños y ha tenido tal éxito que lo tiene en Barcelona y está abriendo en Londres. Entonces, este es un aspecto. El otro aspecto, yendo a las virtudes que especialmente florecen pueden florecer, naturalmente no llueven del cielo, pero hay otro par de virtudes que a mí me parecen fundamentales. Uno es la solidaridad. Bueno, siempre decimos la importancia de la solidaridad, del amor fraterno, de ayudarnos unos a otros, etc. Pero en tiempo de necesidad, la solidaridad aparece, florece de una manera impresionante. Mucha gente empieza a ver, bueno, yo estoy apretado, pero miro al vecino y me pregunto, ¿y cómo hará mi vecina para alimentar a 5 niños? Y el empresario empieza a decir, me lo dicen, mire, yo pago mucho más de lo que es legal, pero yo sé que con eso no se puede vivir. Entonces el empresario está pensando cómo podemos ver un bono, organizar, no puede hacer un aumento como el que convendría, pero estoy inventando, es decir, la vida del otro me importa. Y en eso hay formas de solidaridad, modelos de solidaridad impresionantes. Entonces, en tiempos de necesidad, florece la necesidad, florece la solidaridad y de una manera impresionante. Claro, la primera pieza es la compasión. Usted se compadece de este niñito o de este anciano que no tiene comida. Pero el segundo paso es, hay que fortalecer al necesitado. No debe seguir viviendo de la limosna. Entonces, todo el país se pone a crear cosas que no teníamos, a hacer cosas que no hacíamos. Y ahí la compasión unida a una solidaridad programada, digamos, nos va a llevar a inventar muchas cosas en todas las actividades en las cuales estamos. Una palabrita sobre la empresa. Se ha predicado durante siglo y medio, pongamos 2 siglos, algo que algún fundamento tenía en el siglo XIX, pues, bueno, Marx, ¿qué dice? El empresario, el oficio del empresario es chupar la sangre del trabajador, apropiarse de la plusvalía. No voy a entrar en consideraciones técnicas. Entonces, se ha sembrado digamos, cierta cultura de enfrentamiento. Para que al empresario le vaya bien, pues tiene que pagar mal al trabajador, porque lo que él gana viene de lo que le quita al otro. Y en contrapartida, el trabajador dice, bueno, para que a mí me vaya bien, le tiene que ir mal al empresario. De nuevo, eso se ha predicado y se ha predicado con gran elocuencia y se ha dicho que la solución del país es que no haya empresa y no haya empresarios, sino una empresa estatal que es una institución de beneficencia. Bueno, el desastre ya está hecho, no voy a llover sobre eso, sino en lo que voy a insistir es el descubrimiento del ganar-ganar. Hoy la empresa tiene que jugar como en el equipo de béisbol o en el equipo de fútbol. Gana el equipo o pierde el equipo. Y usted no puede ir al mundial
Dice, bueno, el portero que tenemos es bastante bueno, la defensa es un desastre, yo soy muy buen delantero. No, no me sirve. El portero tiene que ser de primera la defensa y la delantera, si no, no ganamos. Pero cuando ganemos, ganamos todos. Ganó la empresa y nos beneficiamos todos de esa ganancia. Esa es una cultura distinta. Ganar, ganar. Hoy se entiende mejor. Hace 10 años no. Hace 10 años estatizaron Sidor y muchos trabajadores le aplaudieron. ¿Y dónde está Sidor? En cero. Ni siquiera tiene para pagar la nómina. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos trabajadores que todavía tienen, la empresa está abierta, están rezando todos los días para que a esa empresa y a ese empresario le vaya bien, y el empresario también descubre que en esa competencia internacional no, lo que tiene no es la fuerza de trabajo, como quien dice la fuerza bruta, sino el talento de trabajo. Entonces al empresario le interesa la formación continua del trabajador, que a lo mejor empezó en la empresa con pues muy joven y con 6º grado y un poco más, pero yo quiero que haga universidad, que combine trabajo con 1000 formas que hay hoy de educación a distancia para que, mira, de tarde de esta manera o de la otra, combinando los tiempos, él es trabajador, se va cualificando, yo lo apoyo y termina, no tiene el horizonte en 6º grado, sino incluso en un doctorado. Y eso son cosas que estamos viendo. De manera que esta idea de jugar en equipo, de ganar, ganar, y el empresario que dice, mira, no me interesa la fuerza bruta, me interesa un trabajador en permanente formación, porque así el equipo de nuestra empresa puede competir con otros equipos. Y no quiero alargar mucho más. Entonces, este tema de la solidaridad, el tema de la administración de recursos escasos, y claro, si usted va al tema de la administración de recursos escasos, inmediatamente ve usted la necesidad de la transparencia, de la rendición de cuentas, cosa que con la prédica aquella que éramos súper ricos, dice, bueno, este señor roba, pero deja robar. Ahora no, ahora nos duele hasta el último centavo, tiene que haber transparencia, tienes que dar cuentas, etcétera, y el piso es muy bueno para quedarse de limonero llorando, pero también es muy bueno para levantar, como levantaron los japoneses, los suizos, los alemanes, como su conciencia fundamental era la pobreza, descubrieron, sí, pero no tengo la riqueza natural que tiene Venezuela, pero tengo dentro el talento, vamos a apostar al talento. Y cuando digo talento, es ciertamente los conocimientos, la tecnología, pero también la solidaridad. La solidaridad, yo tengo poquitas cosas buenas, pero la solidaridad me las multiplica. Cuanto más doy, más recibo. Entonces, voy a hacer una mención al voluntariado en ese sentido. Creo que es la hora del voluntariado y muy especialmente el voluntariado universitario. Pongamos un ejemplo. Yo estudio en la universidad y hay escuelas pues que el maestro se fue, no sabemos si se abre, si no se abre. Yo puedo tener un voluntariado universitario de 30 muchachos y muchachas que lo que ellos saben, a lo mejor no es la carrera de educación, pero usted está estudiando ingeniería. Enseñe las matemáticas que usted sabe a los de 2º año. Y entonces, lo que yo voy adquiriendo lo voy comunicando. Entonces, no es uno el que adquiere uno y lo que uno adquieren 10
y adquieren 20. El voluntariado universitario, el voluntariado, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, tiene que crecer de una manera impresionante en un nuevo renacer espiritual, de manera que, bueno, el barrio adentro se fue, los cubanos se fueron y ahora vamos a quedar en cero. No, ahora, apoyado con médicos, hay un voluntariado nacional que vamos a desarrollar y hay cientos de miles de estudiantes de medicina para los cuales cuanto más colaboran en salud, dirigido, bien pensado, mejor se están formando. Entonces, el voluntariado universitario para el refuerzo del sistema, digamos, el sistema escolar es muy importante. El voluntariado es también muy importante para el reencuentro de los sectores sociales. Yo lo he visto en el barrio. Bueno, de entrada, todos están sometidos a la prédica de que si tú eres pobre es porque hay unos ricos. Después van descubriendo que los más coherentes en el mantenimiento, en el apoyo a la alimentación que hay ahí o a la escuela que se hizo, son tal, tal y tal empresa. Es decir, no son nuestros enemigos, sino, a lo mejor habrá empresarios que no son responsables, pero descubrimos primero, por favor, que no cierre la empresa porque ahí tengo el trabajo. Que no cierre la empresa porque es una ganadería y si no hay, pues no puedo comer carne. Y que no cierre la empresa porque tiene todas estas formas de solidaridad. Entonces, el voluntariado enriquece a todos, no le quita a nadie y en una situación como esta es la gran oportunidad. Yo estudié en Alemania del año 66 al 70, ya llevaba 20 años de terminada la guerra. Y a mí me impresionó al llegar a Frankfurt, bueno, no se veían o muy pocas heridas de guerra, sino un país floreciente, impresionante. Y empiezas a averiguar y cómo fue. Bueno, mucha gente, sí, bueno, hay que trabajar 10 horas y cobrar 8. Pero tenemos que salir adelante. Y salieron adelante. Y se creó un nuevo espíritu democrático, ajeno al militarismo alemán que habían tenido toda la vida y al nazismo. Fue como una reeducación y yo creo que en Venezuela estamos pues en ese momento. Entonces, el descubrir que somos nosotros los venezolanos. Yo y los otros. Pero para que el otro exista y tenga éxito, tiene que contar conmigo, porque somos nosotros. Y para que el nos tenga éxito, tiene que entrar el otro. Eso lo descubren ustedes en la familia. Si en la casa no hay un nosotros, eso es un infierno. Lo descubren en la universidad. Lo descubrimos en la empresa y lo descubrimos en la política nacional. Medio país contra el otro medio, no hay futuro. Para salir del infierno que estamos viviendo ahora, y ustedes viven el infierno todavía más claramente en el Zulia y en Maracaibo que nosotros, pues hace falta ese nosotros, que en definitiva es el último secreto de la identidad humana. Nosotros los cristianos decimos, eso es lo que nos enseñó Jesús. No quieras para el prójimo lo que no quieres para ti. Ama al otro como a ti mismo. Pero aun los que son agnósticos, si entran dentro de su conciencia, descubren y actúan con una generosidad y una solidaridad porque dicen, esa es la verdad verdadera del ser humano. Entonces, menciono ya para terminar el otro aspecto que es lo público y lo privado. Hay un error en muchos casos nuestros que es lo público es lo estatal y eso trae
un desastre nacional. Lo público es de cada uno, es la dimensión pública de cada venezolano. Y nunca renuncia a eso. Entonces, hay un gobierno, hay un Estado, hay una Constitución, pero yo estoy vigilando, yo estoy por encima de todos ellos. Entonces, lo público está enraizado en el corazón. Nos hemos puesto de acuerdo unos con otros para producir el bien común. Entonces, necesitamos ahora un redescubrimiento de lo público y una vigilancia. Es lo que llamamos sociedad civil. Sociedad civil no es un montón de gente amontonada. Es una sociedad articulada y se llama civil porque es la que se ocupa del común, la civitas, la ciudad, o la polis en griego. Entonces, lo público, si no está en lo privado, pues el grupo que llega a lo público lo saquea y nosotros no lo estamos vigilando. Si nosotros decimos, no, yo no me desentiendo, te pongo ahí, pero me tienes que dar cuenta cada año y cada mes, y de tu gestión, de tu administración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que yo diría como una introducción en estos tiempos difíciles y que a mí me da, digamos, el optimismo porque yo sé que en Venezuela las cualidades están ahí. Hay que provocarlas y hay que sacarlas adelante y que entre casi una especie de moda la solidaridad, el voluntariado, la ayuda, y eso está ocurriendo en muchos ambientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, padre, de verdad, por sus palabras, porque bueno, la verdad es que en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando todos por igual, porque todos nos estamos viendo afectados, es importante recordar lo que usted comentaba sobre la riqueza de un país está en sus ciudadanos, y eso aunado con el ingenio y la lucidez que nos mencionaba el doctor Marcel en cuanto a la gerencia, también es muy importante que lo cohesionemos, porque todos somos nuestros propios gerentes, todos estamos formando parte de una sociedad civil organizada que esperamos sea muy activa, que podamos levantar entre todos el país que tenemos y que podamos siempre seguir adelante, pues con la ayuda de todas las instituciones, como es el caso de la universidad, que nos apoya, que nos está siempre permitiendo estos espacios. Y bueno, yo creo que es muy importante que siempre podamos tomar esto en cuenta, que tengamos ese mensaje que nos dé el aliento necesario para seguir adelante y para contribuir desde nuestras casas incluso con el país que todos estamos esperando ver. En cuanto a los agradecimientos para el día de hoy, como estamos ya cerrando esta parte en cuanto a las ponencias y nos dirigimos ya al ciclo de preguntas y respuestas, en primer lugar a la universidad Rafael Urdaneta, específicamente al rector Jesús Esparza Bracho, porque siempre nos ha dado el espacio para poder llegar al público, tanto nacional como local, y por supuesto con especial atención a lo que son nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria. También por supuesto ustedes como ponentes, al doctor Marcel y a usted, padre, porque han participado y nos han dejado de verdad con un mensaje muy positivo para todos, realista, que nos permita saber a qué es lo que nos estamos enfrentando desde sus bases. Y por supuesto de los participantes, porque son desde nuestros estudiantes, allegados y como les dije, toda la comunidad universitaria, quienes a pesar de las dificultades, de la necesidad, sabemos los problemas técnicos que tenemos en cuanto a electricidad, internet, y bueno, todos la verdad que ya sabemos cuál es la realidad que vivimos, han estado aquí, se han hecho presentes y bueno, esperamos compartir también con ellos todas las lecciones que nos han brindado. Vamos entonces a dar inicio formalmente a lo que es el ciclo de preguntas y respuestas. Ya todos saben, los participantes, que mediante el chat estamos atentos a sus impresiones, a sus inquietudes para poderlas replicar y que sean los ponentes quienes nos regalen un poquito más de su tiempo para atender estos comentarios. En primer lugar, uno de nuestros participantes, Rodrigo Quintero, estudiante que bueno, muchos también lo conocemos por acá, plantea: ¿es posible que una empresa
Esto está dirigido, si mal no recuerdo, al doctor Marcel, pero bueno, sabemos que los dos ponentes pueden estar interactuando de la forma que lo prefieran. Retomo la pregunta. ¿Es posible que una empresa diseñe un esquema para abarcar la generalidad de todas las situaciones de la realidad económica actual en un contexto de esta inflación como el que padecemos? Sobre todo para evitar situaciones de insolvencia financiera con una buena gerencia. Repito, es posible que una empresa diseñe un esquema para abarcar la generalidad de todas las situaciones de la realidad económica actual, haciendo énfasis en lo que es esta inflación. Caramba, caramba, la pregunta dice, ¿es posible que una empresa pueda, por decirlo así, prever todas las situaciones? No lo creo. Hay que ser buen gerente y empeñarse en tener inteligencia para entender los mercados, entender las situaciones, pero no es posible prever todo. La expresión aquella de como vaya viniendo, vamos viendo, es uno de los recursos. No podemos prever más allá, tenemos que ir viendo, irnos acomodando con flexibilidad, tener capacidad de respuesta, buscar oportunidades, pero no creo que sea posible lo que está implícito en la pregunta de prever todas las situaciones que se puedan presentar. Gracias. Ok, seguimos adelante con las preguntas. No sé si el padre Ugalde tiene algo que acotar. De todas formas, bueno, estamos atentos por acá. Vamos entonces con la segunda pregunta. Esta la formula el profesor José Alexis Farías, también muy reconocido en nuestra comunidad estudiantil, muy querido por sus alumnos, cabe destacar. Las empresas constituidas pueden tener la oportunidad de aplicar nuevas estrategias, pero ¿qué sugiere para aquellos que desean emprender y que parecieran ser los medios electrónicos el único medio para hacerlo? Bueno, voy a empezar por la segunda parte de la pregunta, que dice que pareciera que los medios electrónicos son la única forma de hacerlo. No creo. Los medios electrónicos son un gran recurso y efectivamente allí se pueden encontrar oportunidades de emprendimiento interesantes, pero no solamente, puede haber otro tipo de circunstancias donde valgan. Ahora, se ha puesto muy en boga desde hace unos años el emprendimiento, los emprendedores. Y creo que con eso hay que tener cuidado, porque emprender es crear una empresa. Y crear una empresa no es solamente una idea. Crear una empresa supone, oye, tener un buen producto, un buen servicio, que tenga un potencial en el mercado. Es necesario conocer el mercado, es necesario diseñar todo el esquema operativo y el esquema financiero para darle viabilidad a ese producto o servicio en ese mercado, organizarse adecuadamente. A mí lo que me preocupa es que muchas veces se insiste en la emoción del emprendimiento, pero no nos damos cuenta de que el emprendimiento implica mucho mucho trabajo de estar sentado sacando cuentas, de salir a vender, de organizar, de contratar personal, de comprar, de pagar factura. Esa es la parte que no es tan emocionante del emprendimiento y se producen muchas frustraciones. El índice de emprendimientos que después no resultan al cabo de un año es muy grande. En este caso yo no me atrevo a mencionar una cifra, pero probablemente al cabo de un año apenas un 10% de los emprendimientos están funcionando. ¿Conviene la creatividad? Sí. ¿Es conveniente imaginar nuevas empresas? Sí. Pero no hay que hacerse falsas ilusiones de que eso va a ser facilito, porque no va a ser facilito. Y si no era fácil en circunstancias normales, yo no quiero ser pesimista, por favor, sino realista. En las circunstancias actuales y previsibles va a ser
más difícil todavía. Por esa volatilidad, esa incertidumbre, esa ambigüedad que nos rodea, yo preferiría que no fuera así, pero es realista darse cuenta de que eso es así. Gracias. Quizá yo me animaría a decir Tenemos por acá algo. una... La relación universidad-empresa, de la cual siempre hemos hablado, y normalmente las universidades privadas tienen un poco más, pero yo creo que tiene que cambiar radicalmente. Yo creo que el muchacho o la muchacha que está en la universidad tienen que ser más conscientes por la propia necesidad de que el éxito de una universidad no es el título, sino el trabajo para el cual se prepara para el resto de su vida. Es decir, tiene que ver, es como en el fútbol, sí, juega muy bien, pero no meten gol. Juega muy bien, pero no hay jonrones. Bueno, pues la universidad, el jonrón es el trabajo final ya en una empresa. No necesariamente la que usted inventó, pero usted se rediseñó de tal manera su carrera que si es posible es hasta más corta para después continuar con la formación continua, pero desde el primer año hay un reencuentro entre empresa y universidad. Empresa que se convence, necesito gente nueva, con una creatividad, con una formación en informática y en otras cosas, y al mismo tiempo la universidad le dice, mira, la universidad no puede existir si no hay la empresa en conjunto, a pesar de que los tiempos son muy difíciles, no asume la universidad como etapa previa para la empresa. La universidad, que su 98% de presupuesto depende del Estado, no tiene futuro. Y lo están viendo ustedes. Ustedes en estos tiempos difíciles, mal ahí están, pero si la universidad dice, mire, a mí me deben, claro que le deben, pero no le van a dar porque estamos hablando de un Estado quebrado, un Estado endeudado. Entonces, esa relación empresa-universidad y la creatividad que surge de ahí tiene que ser realmente nueva y puede ser nueva en la medida en que el muchacho y la muchacha desde el primer año están con eso en la cabeza y existen las conexiones e incluso se hacen semestres dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, padre, por su intervención. Seguimos con la tercera inquietud del día de hoy. Nos preguntan, ¿podría darnos un ejemplo de una alternativa que debería tomar una empresa para prevenir quizás el impacto de la pandemia y la crisis en Venezuela? La verdad, bueno, es una pregunta bastante ambiciosa, sin embargo, bueno, me atrevo a enlazarla con otra pregunta que recibí al privado. ¿Es posible, para también contribuir con este enfoque, cuál ha sido el verdadero impacto de el salario emocional y su gestión en la empresa actualmente? Bueno, sobre el punto del salario emocional, ese no lo voy a tocar, pero el otro tema de si podemos dar ejemplos, creo que nosotros todos podemos ver ejemplos de empresas que han venido reaccionando de manera positiva y creativa. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de restaurantes que han abierto servicios de despacho a domicilio. Hemos visto, oye, personas, por ejemplo, que daban clases particulares presenciales y ahora están dando clases particulares a través de Internet. Conozco, por ejemplo, arquitectos que
normalmente tenían una oficina donde realizaban sus actividades de diseño y ahora se están reuniendo por internet y se están comunicando y están haciendo uso de las tecnologías de comunicación con cada uno de los arquitectos en la casa. Hemos visto, por ejemplo, empresas de contabilidad que, bueno, que antes se reunían en una oficina, los distintos contables, para llevar los libros de las empresas, y ahora lo están haciendo desde su casa. Ha habido empresas que se han venido adaptando. Y esto es lo que se me viene ahorita a la mente. Yo estoy seguro que si hacemos un pequeño esfuerzo podemos encontrar muchos más ejemplos de empresas que se han venido adaptando a estas circunstancias. Gracias. Ok, seguimos entonces adelante con... Quizá sí, podría decir yo, algo. Estos son tiempos en que hay que hacer más con menos. En la casa, en la empresa, en la universidad, en la iglesia. Tienes que hacer más con menos. Y cuando tú tienes ese reto, yo veo, nosotros tenemos una capilla muy pobre ahí en La Vega, en la parte alta de La Vega. Bueno, aparecen hasta debajo de las piedras, si vas a organizar una comida, señoras que ellas necesitan comida, pero al mismo tiempo dicen, yo ofrezco mi colaboración. Pero yo voy a poner un solo ejemplo del más con menos. Es este programa. Si usted, Sofía, en situación normal, tuviera que organizar este programa, usted tiene que invitar a Marcel Antonorsi, pagarle el avión, llevarlo a un hotel. Él tiene que dedicar 3 días, un día para ir, otro para estar y otro para volver. Este señor que les habla también. O sea, los costos serían, y tú dirías, no es posible, ¿quién va a pagar eso? En este momento, con mucho menos, pero valiéndose inteligentemente del talento y de la tecnología, dice, usted, Marcel, está en su casa y usted, Ugalde, en la suya. Y nosotros aquí. Y los participantes también. Nadie ha gastado nada en transporte. Nadie ha gastado nada. Pero yo ayer tuve un Zoom de estos, de una conferencia internacional. Bueno, y uno estaba en España, el otro estaba en Miami, el otro estaba en Boston, etcétera, ¿no? Esa reunión en situación normal es una millonada, porque son aviones, hoteles, viajes y tiempo. Hoy, con ahorro de tiempo, ahorro de dinero y todo, pues estamos reunidos. Ese es, para mí, el mejor ejemplo de una creatividad. Si usted tuviera que comparar en cifras, vería cómo ha hecho mucho más con mucho menos. Así es, muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que estos eventos nos dejan mucho, sin duda para todos, algo mucho más fácil y podemos llegar a más personas, porque además en ese ejemplo que usted nos está dando, padre, solamente pudiesen asistir personas acá en Maracaibo y dentro de los participantes conocemos algunas personas que no están en Maracaibo, que están en otros países y que se han podido perfectamente unir a todo lo que estamos haciendo y pueden también hacerse del mensaje que ambos ponentes nos están dando. Entonces, de verdad que esto de las nuevas tecnologías es una completa maravilla. Hay mucho que perfeccionar, tenemos que seguir adelante, tenemos inconvenientes técnicos, pero seguimos adelante. Y eso creo que es una lección muy, pero muy importante. Continuando, de verdad que hemos tenido muchísima receptividad también en el chat privado. Yo voy a tratar de ir tomando algunas preguntas y hacer algunas referencias a comentarios que tenemos, ¿no? Recibimos también de otro de nuestros estudiantes, también muy conocido, Arturo Ramjón. Bueno, él nos deja una lección y nos deja un mensaje muy inspirador y concluye con esto. Y es que no solamente es cuestión de recursos, que son muy importantes, sino de voluntad. Enlazándolo con lo que decía el padre Ugalde también, o sea, siempre y cuando tengamos la voluntad de seguir adelante, los medios se nos van a presentar solos. Tenemos que crear esas oportunidades y, bueno, esperar con el, bueno,
el mayor optimismo, tratar de ver la vida de una forma positiva sin dejar a un lado lo que es la realidad, siempre apegándonos a esos escenarios, a esos panoramas, y bueno, es la idea que podemos también rescatar por allí del chat. Seguimos con otro mensaje donde también le hace el mérito a la Universidad Rafael Urdaneta por su vocación probada desde hace más de 15 años. La universidad, repito, siempre ha estado abierta a nuevas lecciones, abierta a nuevos espacios para todos los que integramos esta comunidad, y este evento es una prueba fehaciente de ello. En la pregunta que nos sigue, tenemos por acá, a ver, por acá, bueno, ¿qué sugerencias? Bueno, esto es un poco repetido. Seguimos con una pregunta privada, a ver, que nos está llegando hace poquito de una persona muy querida que nos está sintonizando, por decirlo de alguna manera, desde Caracas. Han podido proyectar en el tiempo el efecto COVID-19, porque de ello depende mucho la toma de decisiones. Aparte de la situación país, que ya era difícil, esa combinación no es letal, es decir, no deben ser considerados estos dos eventos, entiéndase, la pandemia y la crisis preexistente en Venezuela, al momento de definir situaciones de emprendimiento. Adelante, Marcel. Bueno, yo diría que éramos muchos y parió la abuela. La verdad es que la situación económica de Venezuela era, es y va a seguir siendo lamentablemente muy difícil, y el COVID-19 con la cuarentena y la incertidumbre adicional que plantea hace que la situación sea más grave. Y por supuesto, ese tipo de perspectiva de situación y de perspectiva general es necesario tomarla en cuenta para cualquier nuevo emprendimiento, para cualquier proyecto que tengamos que pretenda prolongarse en el futuro. Creo que es realista hacerlo así. Gracias. Listo, bueno, cerramos la participación del día de hoy, antes de poder concluir formalmente el evento, con una pregunta que también me hicieron llegar al privado de una profesora muy querida en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, dirigida al padre Ugalde. Sin embargo, bueno, todo, o sea, si el doctor Marcel tiene algo que agregar, por supuesto estaremos muy atentos a sus consideraciones. La pregunta es la siguiente: ¿cómo cree que las universidades puedan contribuir a la formación de ciudadanía más allá de la profesionalización en condiciones tan adversas como las de hoy? Un poco enlazándolo con lo que el padre ya estaba comentándonos hace algunos minutos. Sí. ¿Cómo pueden contribuir las universidades en ciudadanía en estas situaciones adversas? Efectivamente, yo creo que la universidad institucionalmente y en el voluntariado universitario, en grupos de muchachos, hay que insistir mucho en eso, ¿no? Es decir, la materia fundamental en cualquiera de las carreras de la universidad hoy es la ciudadanía, es decir, cómo salvas el barco que se está hundiendo, no cómo yo, que soy el cocinero del barco, me salvo aunque el barco se hundió. Ciudadanía es el barco. Y entonces las universidades tienen un potencial increíble, no por el título y porque estudió tal materia que se llama ciudadanía, sino que desde el día que entra, el muchacho entienda que entró para aprender a rehacer el país desde el primer día. Entonces, esos son un montón de virtudes ciudadanas que si tú no las desarrollaste en tu Universidad Rafael Urdaneta o en la otra universidad, la que sea, pues eso no se aprende, eso no está en un certificado. Pero cuando tú ves que hay grupos de muchachos que se reúnen para discutir esto, no para oír lo que dice el padre Ugalde o Marcel, sino
se reúnen con esta misma pregunta que me han hecho. ¿Cómo podemos nosotros ser doctores en ciudadanía en esta universidad en los 3 primeros años, sin esperar el 5º y el 6º año? Esa es la pregunta. Y si tú de verdad tienes la pregunta, tienes la respuesta. Si la pregunta es sincera y a fondo, y hay un grupo de 10, 12 jóvenes, ya podemos celebrar que terminarán, y podría hablar de muchos casos personales de gente, bueno, que yo conocí en la universidad, pero también puedo hablar de los que conocí en CEFEL, como Marcel Antonorsi, como Jesús Esparza. Cuando eran estudiantes de bachillerato, yo era lo que los jesuitas llamábamos un maestrillo, un aprendiz de maestro acompañando a estos muchachos. Y si hay esa inquietud, tienen la certeza, él tomará su camino, el otro el suyo, pero serán realmente grandes constructores de ciudadanía. Les deseo a todos ese camino y que Dios nos bendiga y los bendiga a todos. Amén, Padre. Muchísimas gracias de verdad por esas palabras. Y bueno, complementando un poco, la universidad, en uno de sus lemas que siempre vemos en las redes, es casualmente ese: URU, constructores de un nuevo país. Estamos todos muy atentos al curso de esta situación, estamos constantemente analizando los panoramas que se nos están presentando para tratar de actuar sobre todo en beneficio de los propios estudiantes, muchos de ellos presentes a lo largo de esta actividad, y la invitación es esa, porque estamos justamente esperando también que los estudiantes tomen un rol incluso más activo, que se hagan cargo de también de esta realidad como suya e involucrarlos activamente en todos estos procesos. Hay nuevas actividades, hay nuevos espacios de innovación para beneficio de todos, aprovechando esa juventud, aprovechando esas ganas y toda la voluntad y la virtud que tenemos presente en nuestra sociedad y que todos debemos ir resaltando. Ya bueno, entendiendo que estamos cerrando el evento, agradecemos también muchísimo los comentarios que estoy viendo muy recientes en el chat. Sin más que agradecer a la universidad, agradecer a los ponentes nuevamente y a nuestros participantes por el esfuerzo que están haciendo en unirse a nosotros el día de hoy. Y cerramos con eso. La riqueza de un país está en los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad que esperamos contar con nuevos enlaces a la universidad, con los ponentes y la participación también de nuestros estudiantes y nuestra comunidad estudiantil en general. Muchísimas gracias a todos, pues damos por concluido entonces el evento.